Hola a todos. Este es el primer tema de la asignatura de farmacología del tercer curso del grado de medicina. Hoy va a ser un tema corto, solo voy a hablar de unas pocas generalidades y después me centraré en la farmacodinamia, porque la farmacocinética, la otra gran rama de la farmacología, la veremos durante los temas posteriores. Bien, la farmacología no es una cosa de las últimas décadas, ni siquiera del último siglo. La farmacología existe desde siempre. Esto que está aquí a la izquierda es el papiro de Evers. Se encontró junto a una momia. Tiene unos 1500 a 2000 años de antigüedad y describe perfectamente los usos del opio, su preparación, sus efectos y sus efectos adversos. Esta es la hoja de Sen, usada por los árabes para, por ejemplo, evacuaciones intestinales antes de algún proceso terapéutico. Esta planta es Digitalis lanata, la fuente de los digitálicos, fármacos inotrópicos positivos, que se utilizan todavía, pero que por ejemplo en la Edad Media los campesinos usaban esta planta para aliviar los edemas. Ya veremos en el tema de cardiovascular el porqué. Aquí abajo tenéis una foto de un indio preparando curare. El curare también se usa desde tiempos inmemoriales en la Amazonia y se usa para cazar porque es un veneno que paraliza al animal sin matarlo. Y de ese curare vienen los bloqueantes neuromusculares que usamos actualmente en cirugía. Y por último tenemos un sauce, y como muchos sabréis, de la corteza del sauce se saca lo que durante muchísimos años, aunque ahora ha perdido mucha preponderancia, ha sido el fármaco que primero le venía a la mente a cualquiera que le preguntasen dime un fármaco. La aspirina, el ácido acetil salicílico, venía de aquí. En fin, la farmacología tiene una antigüedad muchísimo más larga de lo que se presupone. A lo largo de toda este recorrido de farmacología ha habido figuras muy importantes. Avicena sería el primero que separó farmacia de medicina en la Edad Media, en el Oriente Medio. Tenemos a Galeno antes de eso. Galeno, bueno, era el médico tan famoso que su nombre ha sido o es sinónimo de médico. Se puede hablar del médico y su nombre también es galénica, que es una asignatura en farmacia. Y es una asignatura que habla de cómo preparar fármacos. Así que imaginaros la importancia de Galeno en la farmacia. Paracelso, mucho más tarde, en el siglo XVI, identificó, por ejemplo, la sífilis y ensayó con la sífilis varios fármacos y metales pesados para su tratamiento. Y digamos el padre de la farmacología moderna, como tal, como la conocemos hoy, sería Smiederberg. En el siglo XIX este señor tenía una cátedra en Estrasburgo. Estrasburgo actualmente Francia, por entonces era Alemania. Estrasburgo es parte de Alsacia-Lorena y ha ido cambiando entre Francia y Alemania de propiedad después de cada guerra. En esa época era, como digo, Alemania. Y Smiederberg tenía una cátedra de farmacología tan famosa que por ahí pasaron todas las figuras que después han sido relevantes en la farmacología en el siglo XIX y principios del siglo XX pasaron por ahí. Bien, la farmacología, obviamente, estudia los fármacos, pero desde muchísimos puntos de vista. Estudia los orígenes de los fármacos, cómo se sintetizan y cómo se preparan, sus propiedades físico-químicas, el mecanismo de acción de los fármacos, que ya veremos durante el curso, que es donde más vamos a hacer hincapié, cómo funcionan los fármacos, qué mecanismos tienen, las acciones, por supuesto, la manera de distribuirse en el organismo, y eso lo vamos a ver en estos temas de farmacocinética que vienen ahora en estos días. Su forma de administración, eso lo vamos a ver menos porque eso se quedará sobre todo para los contenidos de farmacología clínica en quinto. Y sus indicaciones y toxicidad. Eso será el grueso de cada tema, de cada bloque de fármacos que veamos a partir de ahora. Bien, como decía, la farmacología tiene dos ramas principales, hay muchas otras, pero hay dos ramas principales. La primera es la farmacocinética, y para entendernos, la farmacocinética sería lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, todos los procesos, y ahora vamos a ver un poquito, todos los procesos que sufre el fármaco dentro del organismo.
Farmacodinamia es lo contrario, es lo que el fármaco le hace al organismo, es decir, qué hace el fármaco, qué inhibe, qué estimula, qué receptor bloquea para provocar su efecto. Esa es la gran diferencia. Farmacocinética no me voy a detener mucho porque, como digo, en los temas siguientes lo vamos a ver todo esto en detalle. Pero farmacocinética, como digo, son los procesos a los que un fármaco es sometido dentro del organismo, y estos procesos se les llama ADME. Y ADME son las siglas de los 4 procesos principales que sufre el fármaco: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cuando uno toma una cápsula, por ejemplo, esa cápsula entra en la boca, pasa por el esófago, estómago, llega al intestino, donde se empieza a absorber, empieza a pasar a sangre. Y ahí hay toda una serie de procesos que hay que estudiar. Una vez que está en sangre, ese fármaco se distribuye. Y una parte de ese fármaco, una fracción de ese fármaco, llegará al sitio de acción. Una vez que el fármaco haga su efecto, y a veces antes, ya lo veremos, el fármaco se metaboliza, da lugar a metabolitos. Y esos metabolitos y el resto de fármaco que quede sin metabolizar hay que excretarlo. Normalmente por vía urinaria, pero hay otras vías que ya veremos. Bueno, pues todo eso es lo que llamamos ADME: absorción, metabolismo, distribución y excreción. Y a veces veréis por ahí LADME, porque le ponemos la L de liberación, cuando se estudian procesos de liberación del fármaco dentro de una forma farmacéutica. Pero como decía, nos vamos a centrar en farmacodinamia en la clase de hoy. Farmacodinamia, repito, estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Y fármaco lo definimos como cualquier sustancia capaz de producir un cambio biológico a través de una acción química. Y ese cambio lo hace interaccionando normalmente, a veces no es necesario, pero en la mayoría de las veces, el fármaco debe interaccionar con una molécula, y esa molécula se llama receptor. Y ahora veremos un poco las características de esa interacción fármaco con la molécula que necesita interaccionar para producir el efecto que sea. Estos receptores son estructuras macromoleculares, de naturaleza proteica. Y cuando interaccionan con el fármaco pueden producirse varios fenómenos. Vamos a resumirlo en 3. Esto es más amplio, pero vamos a intentar resumir en 3 consecuencias principales que ocurren cuando un fármaco se une a un receptor. Por ejemplo, puede ser que el receptor esté unido a un canal iónico y que cuando ese receptor se active, el canal iónico se abre. Bien, un canal iónico no es más que un canal por el cual pasan iones, que pueden ser positivos o negativos. Ya sabéis que cuando entran cargas positivas hacia el interior de la membrana por ese canal, la membrana se excita. Cuando entran cargas negativas, la membrana se relaja. Vamos a poner un ejemplo. El receptor del GABA. El GABA es un neurotransmisor depresor, es decir, media reacciones de depresión, de relajación, por llamarlo así, en el sistema nervioso central. Todo lo que potencie la acción del GABA tendrá un efecto relajante, todo lo que evite la acción del GABA tendrá un efecto excitador. Bien, este GABA está asociado a un canal iónico, como decíamos antes, en este caso de cloruros. Cloruros tienen cargas negativas, con lo cual, cuanto más se abra ese canal, más cloruros entran, más relajación sufre la membrana. Y así, las benzodiazepinas, y ahora veremos un poco en detalle, y el día que demos el sistema nervioso central lo veréis todavía más en detalle, las benzodiazepinas interactúan con el receptor del GABA para abrir esos canales de cloruro y que entre más cloruro, más cargas negativas, más relajación. De ahí el efecto, pues, por ejemplo, ansiolítico de las benzodiazepinas. Otra consecuencia que se puede derivar de la interacción fármaco-receptor es el inicio de una serie de cascadas de reacciones químicas. Por ejemplo, sobre todo incluyen fosforilación de proteínas, hidrólisis, sobre todo fosforilación de proteínas. Este ejemplo es la cascada que se produce cuando la insulina interacciona con su receptor, con el receptor de insulina, que ya veremos más en detalle cuando veamos la diabetes. Este receptor de insulina que está en la membrana plasmática, cuando se une a su ligando, al fármaco, a la insulina, al fármaco o a la, digamos, versión biológica de la insulina, produce una serie de fosforilaciones. No me voy a meter porque, como digo, ya lo veremos más en detalle.
Y esas fosforilaciones llevan a una serie de cascadas y de reacciones químicas que al final van a dar lugar al efecto que nosotros vemos. Pues, por ejemplo, se disminuye la apoptosis celular, se aumenta la síntesis de glucógeno, que es una de las funciones de insulina, almacena energía, se aumenta la adipogénesis, se aumenta la síntesis proteica, es decir, la insulina coge a la glucosa de la sangre y la saca de la sangre para meterla en donde hace falta, en los músculos, etcétera, etcétera. En fin, pues esta interacción fármaco-receptor, insulina-receptor de insulina, se deriva en una serie de reacciones químicas, unas cascadas de reacciones químicas. Y otras veces la consecuencia que se deriva de la interacción fármaco-receptor es un incremento o una inhibición, depende, de la síntesis o actividad proteica. Me explico. Por ejemplo, un fármaco, estrógenos, etinilistradiol, que viene en las formulaciones anticonceptivas, por ejemplo. Bueno, pues este estrógeno tiene un receptor llamado receptor de estrógenos. Cuando el estrógeno pasa a la membrana plasmática y entra dentro de la célula, se une el receptor a su ligando, al estrógeno, y ambos de la mano entran en el núcleo y se dirigen a interaccionar con el ADN. ¿Para qué? Para aumentar la transcripción de varios genes. Y de ahí aumentan la síntesis proteica cuya información viene codificada en esos genes. Ya sabéis que el ADN es una información genética, esa información se tiene que transcribir a RNA mensajero y después traducir en los ribosomas a proteína. Bueno, pues si tú aumentas la transcripción, de rebote estás aumentando la síntesis proteica. ¿De acuerdo? Así que tres consecuencias principales de una interacción fármaco-receptor. Esta que hemos visto, en el núcleo aumentando la síntesis de algunos genes, o mejor dicho, de algunas proteínas codificadas por algunos genes, un inicio de cascadas enzimáticas por reacciones químicas como pueden ser la fosforilación, o una alteración en el flujo de iones a través de la membrana porque el receptor esté unido a un canal iónico. Bien, continuamos. Simplemente comentaros que la localización del receptor varía, no siempre tienen que estar en la membrana, como hemos visto con el de la insulina, pueden irse al núcleo, como acabamos de ver en el estrógeno, o pueden estar en el citoplasma. La interacción en el fármaco receptor, es decir, la interacción a nivel molecular, si lo queremos ver desde un punto de vista de química orgánica, os adelanto que no lo vamos a ver, no tenemos tiempo para ese detalle, ni siquiera es el entorno apropiado. Pero bueno, podemos resumir en que puede ser 4 tipos de interacciones. Lo más importante que sepáis es que cuando el enlace entre el fármaco y el receptor es un enlace covalente, ese enlace es el más fuerte y por lo tanto la interacción o la unión fármaco-receptor es más duradera y más difícil de romper. Después tenemos enlaces electrostáticos, simplemente un fármaco cargado negativamente interaccionará mejor con un receptor cargado positivamente. Tenemos interacciones hidrofóbicas. Pensar, por ejemplo, en las gotas de aceite rodeadas de agua. No se mezclan porque las gotas de aceite se juntan unas con otras. Los componentes hidrófobos tienden a juntarse unos con otros para defenderse de un entorno polar. Estos serían interacciones hidrofóbicas. Y las interacciones de Van der Waals entre fármaco y receptor son muchísimo más complicadas y no me voy a meter en detalle. Simplemente que sepáis que las que no son covalentes, electrostáticas o hidrofóbicas deben de ser fuerzas de Van der Waals. A veces el fármaco no interacciona con un receptor como tal, un receptor digamos en el sentido estricto de la palabra, y lo hace con lo que llamamos dianas terapéuticas. A mí me gusta hablar de dianas terapéuticas para todo, es decir, es un concepto que habla de, pues eso, de una diana terapéutica, de cuál es el objetivo del fármaco. Y hay fármacos, por ejemplo, inhibidores de la actividad enzimática. Hay fármacos, por ejemplo la digoxina, que hablamos antes de digitalis lanata, que era la planta que tenía digitálicos, o que de la cual se sacaban los digitálicos. Uno de estos digitálicos es la digoxina, un fármaco, como repito, para la insuficiencia cardíaca, inotrópico positivo. Inotrópico significa que aumenta la fuerza de contracción del corazón. ¿Cómo? Bueno, pues todo empieza con la inhibición de una bomba sodio-potasio ATPasa, una inhibición enzimática. Hay otros fármacos cuya diana terapéutica son metales pesados. Son fármacos quelantes que se utilizan, por ejemplo, para intoxicaciones con metales, por ejemplo el EDTA. Hay fármacos que lo que hacen es engañar a la enzima, son los llamados análogos estructurales. Por ejemplo, Septrin es una marca conocida de una sulfamida unida al trimetoprim, ya lo veremos muy en detalle cuando veamos los antibióticos.
Bueno, las sulfamidas lo que hacen es parecerse mucho a un sustrato que necesita la bacteria para nutrirse, para aminobenzoico, en fin, no tiene importancia porque lo veremos con los antibióticos, pero la idea es que eres un análogo muy parecido al sustrato que necesita la bacteria. Cuando la bacteria va a nutrirse de ese sustrato, se equivoca y se nutre del fármaco. Con lo cual, todas las reacciones posteriores que le llevan a coger esos nutrientes se anulan. Y al final la bacteria le estamos coartando el crecimiento de esa bacteria. Hay veces que los fármacos son modificadores de canales iónicos. Podéis decir, esto ya lo has dicho antes con el GABA. No. El GABA es un receptor que está unido a un canal iónico y nosotros interaccionamos con el GABA, con el receptor. No, aquí directamente interaccionamos con el canal. Por ejemplo, la lidocaína es un anestésico local y lo que hace es bloquear canales de sodio, de manera que no entran cargas positivas dentro de la membrana, al interior de la célula. ¿Por qué? Porque está cerrado el canal, lo cierra la lidocaína. Si no entran cargas positivas, la membrana no se excita. Si no se excita, no se conduce el impulso nervioso y si esa neurona es una neurona sensitiva, no sentimos. Por eso no tenemos dolor. Una vez más, esto lo veremos muy en detalle cuando veamos los anestésicos locales. Otra diana terapéutica pueden ser transportadores. Por ejemplo, inhibidores de la recaptación de serotonina. Digamos los antidepresivos más utilizados, escitalopram es uno, fluoxetina es otro, en fin. Muchos antidepresivos son inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué significa eso? La serotonina se ha llamado el neurotransmisor de la felicidad porque está demostrado que niveles altos de serotonina palian los efectos depresivos o la sintomatología depresiva. Siempre es mejor subir los niveles de serotonina. Bueno, pues una manera de subirlo es inhibir el transporte de serotonina. ¿Qué transporte? El que tiene la neurona para recuperarla. Me explico. La neurona sintetiza y libera serotonina y en algún momento esa neurona recupera la serotonina que ya no le hace falta y la vuelve a meter para adentro a través de este transporte. Si tú bloqueas ese transporte, la serotonina no vuelve a entrar. Sigue en el medio, en la sinapsis, ejerciendo su función. De ahí que estamos elevando los niveles de serotonina y de ahí que paliamos un poco los síntomas depresivos. Esa por lo menos es la idea detrás de los antidepresivos inhibidores de la recaptación. Bien, cuando el fármaco se une al receptor, o esa unión del fármaco-receptor, mejor dicho, depende de varias cosas. Depende en concreto de dos conceptos muy importantes, la afinidad y la actividad intrínseca. La afinidad es la probabilidad de que el fármaco se une al receptor. Es fácil de entender. Cuanto más afinidad tenga un fármaco por su receptor, más fácil se unirá a él. Pero una vez unido, hay otro concepto que se llama actividad intrínseca, y es el grado en el que ese fármaco activa el receptor. Si tú tienes una actividad intrínseca máxima, vas a activar el receptor al 100%. Si tú tienes una actividad intrínseca del 50%, pues solo vas a activar el receptor a la mitad. Y gracias a estos dos conceptos, afinidad y actividad intrínseca, podemos dividir a los fármacos en varias categorías que vamos a utilizar todos los días que demos clases este curso en farmacología. Por ejemplo, fármacos agonistas. Los agonistas los hay de dos tipos, puros y parciales. Los puros son fármacos que tienen afinidad por receptor y que una vez que se unen al receptor lo activan de forma máxima al 100%. Agonistas puros. Se me ocurre, por ejemplo, la morfina. Es un agonista del receptor opioide y una vez que se une a su receptor lo activa de forma máxima. Agonistas parciales. Los agonistas parciales también tienen afinidad por el receptor, es decir, se unen fácilmente al receptor, pero una vez que se unen no lo activan de manera máxima. Lo activan, por ejemplo, al 50%. Es decir, no van a tener el mismo efecto que un agonista puro, porque la activación del receptor es menor. Antagonistas es lo contrario. Tienen afinidad, es decir, se van a unir al receptor, pero no lo activan en absoluto. ¿Para qué nos vale eso? Para bloquear un receptor. Es decir, el fármaco se une al receptor, pero no va a causar ningún efecto que causáramos con un agonista, porque no tiene actividad intrínseca. Los hay competitivos, cuando la unión del fármaco con el receptor impide que el agonista
se una, y ahora vamos a ver en detalle, y si lo veis digamos en una diapositiva animada, yo creo que es más fácil. Esta inhibición competitiva puede ser reversible o no, o puede ser no competitiva, es decir, el antagonista se une al receptor y eso no implica que el agonista se pueda unir o no. Lo que sí que estamos haciendo es anular los efectos del agonista. Es decir, no compite por el agonista por el mismo sitio de unión al receptor. Se pueden unir en sitios diferentes, pero la unión del antagonista, por lo que sea, porque sea una zona reguladora, por lo que sea, impide los efectos del agonista. Y después hay una tercera categoría que es mucho menos importante porque hay mucho menos fármacos aquí, que son agonistas inversos, que tienen afinidad por el receptor y van a causar los efectos contrarios de un agonista. Es decir, no es lo mismo que un antagonista. Un agonista inverso se une al receptor y después provoca los efectos contrarios del agonista. El antagonista se une al receptor y no provoca nada. ¿De acuerdo? El receptor no funciona porque lo hemos bloqueado, pero no estamos realizando unos efectos más allá de eso. El agonista inverso sí. Vamos a verlo despacito, yo creo que se entiende mejor. Aquí tenemos un agonista que se une al receptor y esa unión agonista-receptor produce el efecto del fármaco. El agonista ya puede ser puro, el efecto sería del 100%, o parcial y entonces el efecto ya no sería del 100%. En cambio el antagonista también se puede unir al receptor porque tiene afinidad, pero no tiene una actividad intrínseca, por lo tanto no hay efecto. Ese receptor no va a causar ningún efecto. Vamos a poner este ejemplo que me gusta ponerlo porque es el receptor GABA que está ligado, como hablábamos antes, a un canal iónico, porque es el receptor de las benzodiazepinas y porque es un ejemplo de agonismo, de antagonismo y de agonismo inverso de los tres conceptos, y yo creo que es fácil de ver. Bien, este receptor del GABA es un receptor que tiene dos conformaciones, GABA A y GABA B, y que están en equilibrio. Normalmente en condiciones basales hay la misma cantidad de A que de B. Lo que hace el GABA es unirse al receptor A. El receptor A es el único que se une al GABA, ¿de acuerdo? El GABA se une al receptor A y esa unión abre el canal iónico, entra el cloruro y se produce la relajación, porque como decimos, el GABA es un neurotransmisor depresor y en condiciones basales media las situaciones de relajación en el sistema nervioso central. Las benzodiazepinas son agonistas de este receptor GABA. Lo que hace una benzodiazepina es unirse al receptor A y esa unión provoca que ese equilibrio que había antes entre receptores A, vamos a llamarlos funcionales, y receptores B no funcionales, se desplace a la derecha y todos los receptores sean A, o la mayoría de los receptores sean A, sean funcionales. Por lo tanto, habrá mucho más flujo de iones negativos de cloruro al anterior y por lo tanto se refuerza esa relación de relajación. De ahí el efecto ansiolítico o relajante muscular central o hipnótico, efectos que son de las benzodiazepinas, porque son agonistas. Hay sustancias que son agonistas inversos de este receptor GABA, por ejemplo las beta-carbolinas. ¿Qué significa agonista inverso? Que se unen al receptor y provocan que el equilibrio que había se desplace en sentido contrario. Y ahora casi todos los receptores van a estar en la conformación B, con lo cual el canal no se va a abrir. Hay mucho menos canales abiertos que en condiciones basales. Mucho menos canales abiertos que en condiciones basales, por lo tanto va a haber menos relajación que en condiciones basales. De hecho, estas sustancias producen convulsiones. Estamos produciendo la acción contraria a un agonista. Y en medio, digamos, tenemos los antagonistas. El antagonismo no diferencia. Se une tanto al B como al A, por ejemplo el flumacenilo. Y evita que las benzodiazepinas se unan. Es decir, tenemos las mismas condiciones basales, lo que estamos evitando es que las benzodiazepinas se unen. De hecho, el flumacenilo se usa de antídoto. Cuando hay una sobredosis de benzodiazepina, un intento de suicidio con una caja de Valium, el antídoto, entre otras cosas, es flumacenilo, porque el flumacenilo va a competir contra esas benzodiazepinas para ocupar ese receptor A. ¿De acuerdo? Así que esto es un ejemplo de agonismo, antagonismo, agonismo inverso. Y como comentaba, el antagonismo competitivo podía ser reversible o irreversible. Irreversible es fácil de entender, simplemente ese bloqueo del receptor por parte del antagonista es irreversible.
No hay manera de sacarlo de ahí. El organismo necesita sintetizar nuevos receptores. Pero hay antagonismos competitivos que son reversibles. Me explico. Vamos a ponernos en el caso de la unión neuromuscular. La unión neuromuscular son las neuronas que inervan la fibra muscular y que provocan la contracción muscular. Bueno, estas neuronas provocan la contracción muscular porque la acetilcolina abre unos canales de sodio-potasio, provocan la entrada de sodio en la fibra muscular, eso crea un potencial de acción y eso forma una reacción, una contracción muscular. Ya lo veremos en detalle en el tema de la unión neuromuscular. Pero hay fármacos como los curarizantes, que he comentado de pasada antes, que son bloqueantes neuromusculares, se utilizan en cirugía para provocar relajación muscular y poder operar con facilidad. Bien, estos curarizantes, ¿qué hacen? Son antagonistas. Antagonista significa que simplemente bloquean el receptor. Al bloquear el receptor no se va a abrir, como no se abre no entra el sodio por ese canal, no entran cargas positivas y por lo tanto no hay potencial de acción, no hay contracción muscular. De esa manera consiguen la relajación. Ahora, vamos a ponernos en el caso de que haya una sobredosis de curarizantes y queremos revertir esa parálisis transitoria. Hay un fármaco que se llama hedrofonio, que sería el hedrofonio. Bueno, esto simplemente es para deciros que la acetilcolina no puede abrir el canal de sodio-potasio para que entre sodio porque está ocupado por el curarizante. Solución, como decía, usamos hedrofonio, el antídoto para esta sobredosis de curarizante. El hedrofonio lo que hace es inhibir esta enzima. Esta enzima es la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es la función de la acetilcolinesterasa? Degradar a la acetilcolina. ¿De acuerdo? Si nosotros inhibimos la acetilcolinesterasa, se inhibe esta degradación. Resultado, tenemos mucha acetilcolina en el medio sináptico porque no estamos dejando que se degrade. Y toda esta acetilcolina en el medio sináptico va a poder luchar contra los curarizantes, porque tenemos mucha más acetilcolina que curarizantes. Así que en esa competición curarizante-acetilcolina por los receptores en la fibra muscular va a ganar la acetilcolina y por lo tanto se va a revertir ese antagonismo de curarizante y va a producirse la contracción muscular. Se revierte esa relajación muscular, esa parálisis. Eso es un ejemplo de antagonismo competitivo reversible. Ya por último, simplemente por unir un poco, por aunar farmacocinética y farmacodinamia, cuando nosotros estudiamos farmacocinética lo que vamos a ver es una curva de concentración frente a tiempo. Y lo veremos, repito, durante estos días que hablamos de farmacocinética. El fármaco al principio se va absorbiendo, tiene un pico máximo de concentración y después se irá eliminando. Y llegará un momento que no haya fármaco en sangre. Uno se toma un paracetamol porque tiene fiebre, el paracetamol se va absorbiendo, llega al pico máximo, hace su efecto, empiezas a sudar, baja la fiebre, el paracetamol se va eliminando y aquí han pasado las 6 horas para que te tomes otro paracetamol. Cuando hablamos de farmacodinamia, veremos una curva de efecto-concentración, es decir, a más concentración que tenga el fármaco, ese efecto va a ser más notable. Y si juntamos las dos cosas, farmacocinética, que en inglés lo veréis siempre con las iniciales PK, y farmacodinamia, que lo veréis siempre como PD, la curva que podemos construir es de efecto con el tiempo. Es decir, combinando estas dos curvas, vemos como el efecto al principio, mientras se va subiendo el fármaco, es poco, pero después va creciendo. Cuando hay mucha concentración de fármaco en el organismo, el efecto es mayor, obviamente, y cuando se va eliminando el fármaco, pues el efecto va decreciendo. Si lo queremos ver desde un punto de vista global, vemos que la farmacocinética actuaría, digamos, al principio, damos una dosis, el fármaco llega a la sangre y el fármaco llega al sitio de acción. Todo eso está regulado por el proceso ADME que hemos visto, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Y después tendríamos la farmacodinamia, cómo ese fármaco en el sitio de acción, interaccionando con el receptor que sea, va a provocar una respuesta farmacológica. Bien, pues esto eran unas generalidades y unos poquitos de conceptos puntuales para que sepamos qué es la farmacodinamia, para que cuando hablemos a partir de ahora en el curso de fármacos agonistas de los receptores beta 2 o antagonistas de los receptores alfa, o este fármaco es un agonista parcial del receptor opioide, sepamos de lo que estamos hablando.